Antes, en la puerta del fondo, Daniel encontró a su padre escondido en el convento y la verdad sobre un hermano olvidado, Mateo. Al intentar escapar por un túnel secreto, una silueta apareció frente a ellos. Era Arturo. Pero algo en él había cambiado. La figura al fondo del túnel sonrió. Tenía la cicatriz en la mano, la misma que Daniel había mencionado antes sin saber por qué. Era Arturo. Pero su padre, aterrado, dio un paso atrás y susurró, «No». Arturo avanzó lentamente hacia ellos. Miró al padre de Daniel con desprecio y dijo una sola frase, «Él te mintió». Daniel no entendía nada, pero sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. Arturo reveló la verdad con una sonrisa cruel, fue el padre de Daniel quien abrió la primera puerta hace muchos años. Daniel preguntó si era cierto. Su padre guardó silencio hasta que finalmente bajó la cabeza y dijo, «Sí». Daniel, entre la rabia y el miedo, exigió una explicación. Su padre confesó que pensó que podía controlar el lugar, que debajo de aquel terreno existía una mina antigua, mucho antes de que se construyera el convento. Los primeros habitantes del lugar encontraron túneles bajo la tierra. Pero no eran túneles naturales, sino habitaciones talladas a propósito. Alguien las había construido mucho antes de que existiera el convento, con un fin que nadie quería nombrar. De pronto, 3 golpes sonaron del otro lado de la puerta metálica. Toc, toc, toc. El padre de Daniel palideció, ya no se encontraron. Arturo, sin sonreír ya, respondió una sola palabra, todos. Las paredes comenzaron a vibrar. Las fotografías colgadas en las paredes comenzaron a caer una tras otra. Entonces una voz surgió de todas partes al mismo tiempo, la voz de Mateo, el hermano que Daniel apenas había recordado. «Por fin me recuerdas», dijo. La voz continuó, «Papá me prometió que volverías». Daniel, temblando, exigió saber qué había hecho su padre. «Intenté recuperarlo», confesó el hombre. «Pero no pude». La voz de Mateo comenzó a reír, «No me recuperó. Me reemplazó». La puerta metálica comenzó a abrirse lentamente. Su padre tomó a Daniel del brazo y le gritó que corriera, pero Daniel no pudo moverse. Detrás de la puerta apareció un joven de unos 16 años, el mismo rostro de la fotografía. Era Mateo, su hermano. Sonrió y dijo, «Hola, Daniel». Daniel comenzó a llorar sin poder contenerse. «¿Eres tú de verdad?», preguntó. Mateo inclinó la cabeza y respondió con una pregunta propia, «¿Quieres comprobarlo?». Daniel avanzó hacia él pese a los gritos de su padre pidiéndole que no lo hiciera. Mateo levantó una mano y susurró, «Recuerda nuestra última noche». Daniel cerró los ojos, y de golpe, todo regresó a su memoria. Recordó a su hermano gritándole, la puerta, a su padre corriendo, y una voz diciendo, «Uno debe quedarse». Al abrir los ojos, Daniel dijo, «Tú elegiste quedarte». Pero Mateo negó con la cabeza, «No. Papá me dejó». El padre de Daniel comenzó a llorar, «No tuve elección», dijo. Mateo lo miró fijamente y respondió con dureza, «Siempre tuviste elección». En ese instante, las luces del túnel se encendieron de golpe, iluminando algo terrible. Daniel miró hacia atrás. Había decenas de personas inmóviles detrás de ellos, hombres, mujeres, niños, todos observándolo en silencio. Entre ellos reconoció a Elena Vargas, a Arturo y a otros rostros que había visto en las fotografías del archivo. Su padre lo tomó del brazo, «Tenemos que salir ahora». Pero Mateo dio un paso hacia ellos y dijo, «Pueden salir. Uno de ustedes puede salir». Su padre palideció. Mateo señaló la puerta, «Pero uno debe quedarse». Daniel miró a su padre, después a Arturo, después a Mateo. Y comprendió por qué su nombre había aparecido en aquella pared, no había sido una amenaza, sino una elección. El convento necesitaba a alguien, y alguien había decidido que sería él. La puerta comenzó a cerrarse. Mateo susurró, «Elige». Y detrás de Daniel, todas las voces reunidas comenzaron a repetir la misma palabra una y otra vez, «Elige, elige, elige», hasta convertirse en un eco insoportable.
Entonces una voz distinta surgió entre todas, una voz que Daniel jamás había escuchado, grave, antigua, y que parecía venir de las profundidades mismas. No tiene que elegir, dijo. Ya elegimos por él. Todos guardaron silencio. Nadie se movió. Mateo dejó de sonreír. Elena bajó la cabeza. Incluso Arturo parecía aterrorizado. Daniel preguntó a su padre qué estaba pasando, y este solo pudo negar lentamente, no lo sé. Mateo insistió, sí sabes. Su padre cerró los ojos y confesó, no quería que llegaras hasta aquí. Pero llegué, respondió Daniel. Su padre, con lágrimas en los ojos, dijo, porque llevas toda tu vida siendo parte de esto. Las piernas de Daniel comenzaron a fallarle. Preguntó parte de qué. Mateo respondió, del intercambio. Su padre dio un paso hacia él y confesó, hace muchos años, cuando tu hermano desapareció, yo hice un trato. Con ellos, dijo, señalando las paredes. Daniel preguntó qué había ofrecido su padre. El hombre tardó en responder, a alguien. A un escalofrío recorrió a Daniel, ¿a quién? Su padre lo miró con dolor y dijo la palabra que lo cambió todo, a ti. El silencio fue absoluto. Tenías 9 años, dijo su padre. Tu hermano debía quedarse, pero yo no pude soportarlo. Daniel comprendió al fin, entonces me ofreciste a mí. Su padre, llorando, solo pudo susurrar, pensé que nunca volverías. Mateo explicó, tu padre creyó que podía engañarlos. Les di tu nombre, confesó el hombre, solo necesitaba ganar tiempo. Y durante 15 años funcionó. Daniel entendió de golpe, los nombres de la pared, las fotografías, las voces. Todo. Daniel preguntó por qué había comenzado ahora. Mateo respondió, porque cumpliste 34 años. Su padre añadió, esa fue la edad que tenía el primer hombre que hizo el pacto. Daniel miró alrededor, buscando una respuesta. Elena, en voz baja, dijo, el fundador. Daniel observó las fotografías esparcidas y reconoció una, el sacerdote que ya había visto antes, fechada en 1931. Debajo, un nombre, Padre Esteban Salcedo. Arturo habló desde la oscuridad, él construyó la primera habitación, para esconderse de algo que había encontrado bajo la tierra. Nadie respondió cuando Daniel preguntó qué había encontrado el sacerdote. Entonces las personas del túnel comenzaron a apartarse, una por una, como si temieran algo que se aproximaba. Unos pasos lentos y pesados comenzaron a resonar desde el extremo más oscuro del túnel. Mateo retrocedió, con miedo genuino en el rostro, no debería estar aquí, murmuró. Daniel preguntó quién. El primero, susurró Mateo. Al final del pasillo apareció una figura, un hombre vestido con una sotana negra, caminando despacio hacia ellos. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. En una mano sostenía un libro antiguo, en la otra, una llave. Daniel sintió que lo reconocía. Era el mismo sacerdote de las fotografías, el padre Esteban, pero parecía tener exactamente la misma edad que en 1931. Esteban se detuvo frente a ellos y miró a Daniel, has tardado. ¿Quién eres?, preguntó Daniel. El sacerdote sonrió, ya lo sabes. Me viste cuando eras niño. Un recuerdo apareció en la mente de Daniel, una habitación, su hermano llorando, su padre arrodillado y aquel sacerdote frente a ellos. Daniel comenzó a respirar con dificultad. Ahora recuerdas, dijo Esteban. Daniel miró a su padre, tú estabas aquí. Sí, respondió el hombre. Los dos, insistió Daniel. Su padre bajó la cabeza y confirmó, sí. Algo dentro de Daniel se rompió por completo. Daniel exigió saber qué le habían hecho a Mateo. Esteban respondió con calma perturbadora, nada. Mateo soltó una risa amarga, eso es lo que él dice. Esteban lo miró, tú elegiste. Mateo dejó de reír. Todos eligen, sentenció el sacerdote. Daniel dio un paso hacia el sacerdote y preguntó qué querían de él. Esteban levantó el libro, solo una cosa. Que abras la puerta, dijo. Daniel preguntó si se refería a la puerta del convento. No, respondió Esteban.
la puerta verdadera. La que está debajo de todo esto. Daniel se negó rotundamente. Esteban sonrió, ya lo hiciste. En ese instante Daniel sintió que el suelo vibraba y las paredes comenzaron a agrietarse. Un estruendo recorrió los túneles mientras la gente comenzaba a gritar aterrorizada, está despertando. Corre. No la abras. Daniel preguntó a su padre que estaba despertando. El hombre, pálido, respondió, no es algo. Es un lugar. Un lugar que no debería existir. El suelo comenzó a abrirse, una grieta apareció entre las baldosas y de ella salió un aire helado. Daniel se acercó a la grieta. Abajo había una escalera que descendía hacia una oscuridad absoluta. Esteban extendió la llave, ahí está la verdadera puerta, dijo. Daniel preguntó qué había detrás. El sacerdote sonrió, todo lo que has olvidado. Algo se movió dentro de la grieta. Entonces Daniel escuchó una voz que lo llamaba y se quedó paralizado al reconocerla, era su propia voz. Daniel, dijo. Se quedó inmóvil, incapaz de responder. La voz insistió, baja. Daniel se negó una y otra vez, hasta que la voz cambió de tono, si no lo haces, ellos morirán. Daniel abrió los ojos de golpe y observó a su alrededor con horror. Mateo estaba arrodillado en el suelo. Arturo tenía sangre en la frente. Elena parecía desvanecerse lentamente ante sus ojos. Y su padre lloraba sin consuelo. No puede salvarnos, dijo el hombre. Porque nosotros ya estamos muertos. Daniel insistió, están aquí. Su padre sonrió con tristeza, eso no significa estar vivos. Esteban extendió nuevamente la llave, con una sola palabra, abre. Daniel la tomó. El metal estaba helado como el hielo. Daniel caminó hacia la escalera mientras su padre gritaba, Daniel, no. Pero él continuó, bajando un escalón, luego otro, cada paso llevándolo más lejos de la realidad. Las voces del túnel se fueron apagando detrás de él. Solo quedó el sonido de su propia respiración mientras descendía hacia la oscuridad. Al llegar al último escalón encontró una puerta enorme de piedra, sin cerradura visible, salvo una pequeña abertura con la forma exacta de la llave. Daniel introdujo la llave. Pero antes de girarla escuchó un ruido detrás de él. Se volvió, su padre estaba parado al final de la escalera, con una sola palabra en los labios, hijo. No la abras, dijo su padre. Daniel preguntó por qué. La respuesta lo dejó helado, porque yo no soy tu padre. Daniel sintió que el corazón se le detenía por completo. El rostro de la figura comenzó a transformarse. Primero desaparecieron las arrugas. Después la barba. Luego los ojos. Finalmente apareció el rostro de un niño, Mateo. Pero detrás de él surgió otro rostro, y era el de Daniel. Después otro rostro apareció, y otro más, decenas de caras comenzaron a surgir sobre el mismo cuerpo, todas hablando, todas gritando, todas repitiendo el nombre de Daniel al unísono. Sin pensarlo más, Daniel giró la llave. La piedra comenzó a moverse. Una corriente de aire salió del interior. Y entonces Daniel vio lo que había detrás. No había habitaciones, ni personas, ni túneles. Había una enorme sala iluminada por cientos de velas, con una mesa en el centro. Sobre la mesa descansaban miles de fotografías. La primera mostraba al padre Esteban. La segunda, a Elena. La tercera, a Arturo. La cuarta, a su propio padre. Daniel se acercó, temiendo lo que vendría después. La quinta fotografía era de él mismo, pero no reciente, era de cuando tenía 9 años. En la imagen estaba parado frente a la puerta, junto a Mateo. Ambos miraban hacia la cámara. En el reverso de la fotografía había una frase escrita, uno de los dos debe recordar. Entonces Daniel escuchó pasos detrás de él y se volvió. Mateo estaba allí, pero ya no tenía 16 años. Ahora parecía un hombre de 30 y tantos, exactamente de la misma edad que Daniel. Mateo sonrió, por fin. Quiero que recuerdes quién abrió la puerta aquella noche, dijo. Un fuerte dolor recorrió la cabeza de Daniel. Los recuerdos comenzaron a aparecer, su padre, Mateo, el sacerdote, las velas, la puerta y finalmente una imagen que había permanecido enterrada durante 25 años, resurgiendo desde el fondo de su mente. Daniel tenía 9 años.
Sostenía una llave en la mano. Su hermano lloraba a su lado. Y alguien le preguntaba, con voz calmada, ¿a quién quiere salvar? Daniel comenzó a llorar mientras el recuerdo se completaba. Se llevó las manos a la cabeza. Yo abrí la puerta, admitió al fin. Mateo sonrió con tristeza. Ahora recuerdas. Detrás de ellos, la enorme puerta de piedra comenzó a cerrarse otra vez. Una voz surgió desde la oscuridad de la sala. Ahora solo falta que recuerdes a quien condenaste. La frase quedó resonando en la mente de Daniel una y otra vez mientras permanecía inmóvil frente a la puerta de piedra. Mateo ya no parecía un muchacho de 16 años. Tenía el rostro de un hombre de 34, la misma edad de Daniel, los mismos ojos y la misma cicatriz pequeña junto a la ceja. Daniel preguntó qué le estaba diciendo. Mateo, sin responder, señaló en silencio la mesa cubierta de miles de fotografías, algunas antiguas, otras recientes, todas mostrando el mismo lugar, la puerta. Daniel tomó una fotografía y sintió un golpe en el pecho. Era su madre. ¿Ella estuvo aquí?, preguntó. Mateo asintió, después de que desaparecí. Daniel insistió que su madre nunca había ido al convento, pero Mateo lo contradijo. Sí vino. Vino a buscarte, dijo Mateo. Daniel preguntó por qué a él. Tu padre le dijo la verdad, respondió Mateo. Que tú habías sido elegido. Las piezas del pasado comenzaron a encajar en la mente de Daniel. Un recuerdo apareció, su madre llorando, una discusión nocturna y su padre diciéndole, no podemos quedarnos con los dos. Daniel dijo que no recordaba aquello. Te hicieron olvidarlo, respondió Mateo. ¿Quién?, preguntó Daniel. Ellos, dijo su hermano, señalando la sala. Daniel miró las velas, cada llama parecía moverse al mismo tiempo, como si respiraran juntas. ¿Quiénes son?, preguntó. Mateo respondió, personas que hicieron lo mismo que nosotros. Eligieron a alguien para salvar a otra persona. Mateo tomó la fotografía de un hombre anciano. Todos los que están aquí tuvieron una oportunidad de salvar a alguien. Y eligieron a otra persona para quedarse en su lugar. El silencio que siguió fue insoportable. Daniel comprendió finalmente los nombres de la pared. No habían sido víctimas al azar, sino personas elegidas, entregadas. Preguntó por qué. Mateo respondió, porque el convento promete devolver algo que perdiste. A ti, añadió. Exactamente, confirmó su hermano. Daniel retrocedió. Entonces todo esto comenzó por mí, dijo Mateo. Daniel preguntó si su padre lo había entregado. No, respondió Mateo con firmeza. Entonces, ¿quién?, insistió Daniel. Mateo lo señaló directamente, fuiste tú. El mundo de Daniel se detuvo por completo. Tenías 9 años, insistió Mateo. Tu padre te dio la llave. Los recuerdos regresaron con fuerza, una habitación, una vela, Mateo llorando, y su padre arrodillado frente a ambos. La misma pregunta de aquella noche resonó de nuevo, ¿a quién quieres salvar? Daniel cerró los ojos y la respuesta apareció con claridad dolorosa, a mamá. Mateo bajó la cabeza y confirmó en voz baja, sí. Daniel comenzó a llorar. ¿Qué hice?, preguntó. Elegiste salvarla, respondió Mateo. ¿Y tú?, preguntó Daniel. Yo me quedé, dijo su hermano, con voz apagada, cargando el peso de aquellos 25 años. Daniel recordó entonces el momento exacto. Él había girado la llave, la puerta se había abierto, Mateo había entrado, y la puerta se había cerrado. Después corrió hacia su madre, y todos, menos su padre, olvidaron a Mateo para siempre. Daniel preguntó por qué nadie le había dicho la verdad. Mateo respondió con voz cansada, porque el precio era que olvidaras. ¿Y ahora?, preguntó Daniel. Ahora el pacto terminó, dijo Mateo, señalando un espacio vacío en la pared. La pared comenzó a humedecerse. Una línea apareció, luego otra, mientras las letras se formaban lentamente hasta completar un nombre, Daniel Salgado. Daniel retrocedió horrorizado. Tú eres el último, dijo Mateo. Daniel preguntó qué debía hacer. Elegir, respondió Mateo. ¿Entre qué?, preguntó Daniel. Su hermano señaló una puerta al otro lado de la sala. Puedes salir, dijo.
Daniel miró hacia allá, sin comprender del todo. Daniel preguntó qué pasaría con Mateo. Yo me quedo, respondió su hermano. Es lo que corresponde. Daniel se negó rotundamente, no voy a dejarte. Mateo sonrió con tristeza, eso fue lo que dijiste aquella noche. Esta vez no, respondió Daniel con determinación. Mateo extendió una mano, entonces rompe el pacto. ¿Cómo?, preguntó Daniel. Abre la puerta, dijo Mateo, señalando la enorme puerta de piedra. La verdadera. Daniel comprendió, la llave seguía en la cerradura. Preguntó qué había detrás. La salida, respondió Mateo. ¿Y tú?, insistió Daniel. Yo también puedo salir, dijo su hermano, con un destello de esperanza en los ojos. Daniel tomó la llave y la giró. La puerta de piedra comenzó a abrirse mientras las velas se apagaban una por una. Una corriente de aire atravesó la sala y las fotografías comenzaron a volar en todas direcciones. Las paredes temblaron con violencia. Y entonces las voces aparecieron, cientos, miles, todas gritando al unísono, no. Daniel sostuvo la llave con fuerza y gritó a Mateo, corre. Mateo comenzó a caminar hacia la salida, pero una mano negra surgió del suelo de piedra y le sujetó el tobillo con fuerza. Mateo cayó gritando el nombre de su hermano, Daniel. Daniel corrió hacia él y lo agarró de los brazos con todas sus fuerzas, no te voy a dejar. La mano tiraba con violencia, y Mateo comenzó a hundirse en el suelo mientras gritaba, suéltame. En ese momento Daniel escuchó la voz de su padre, hijo. Se volvió y vio que esta vez parecía realmente él, con lágrimas verdaderas en los ojos. Tienes que soltarlo, dijo su padre. Pero Daniel se negó, no. El pacto necesita una vida, explicó su padre. Daniel gritó desesperado, entonces toma la mía. Su padre negó, no funciona así. Daniel, sin pensarlo, gritó con toda su fuerza, entonces que me lleve a mí. El suelo comenzó a temblar con violencia. La mano negra, sorprendida, finalmente soltó a Mateo. Daniel cayó hacia atrás por el impulso, y su hermano quedó libre, jadeando sobre las piedras del suelo. Ambos se levantaron mientras la puerta de piedra terminaba de abrirse por completo, revelando algo que Daniel casi había olvidado que existía, luz natural. La salida estaba ahí, al fin. Daniel tomó la mano de su hermano y ambos corrieron. Atravesaron la puerta, subieron una escalera y después de varios minutos llegaron a una pequeña habitación que los condujo, finalmente, al patio del convento. Era de madrugada. La lluvia había terminado y el cielo comenzaba a aclararse. Daniel cayó de rodillas y respiró el aire fresco. Por primera vez en años sintió que estaba realmente afuera. Mateo se sentó junto a él y ambos permanecieron en silencio por un largo momento. Lo logramos, dijo Daniel finalmente. Pero su hermano no respondió, su mirada estaba perdida en algún punto lejano. Mateo señaló la capilla en silencio. Daniel se volvió y vio que la puerta del fondo estaba completamente abierta. Y alguien estaba parado detrás de ella, su padre. Daniel se levantó de un salto y lo llamó, papá. El hombre sonrió, pero Mateo agarró a Daniel del brazo con fuerza, no, dijo. Es nuestro padre, insistió Daniel. Míralo bien, respondió Mateo. Ambos observaron, la misma cicatriz, la misma camisa, el mismo reloj. Pero había una diferencia terrible, la figura no proyectaba sombra alguna sobre el suelo mojado. Daniel retrocedió horrorizado mientras la figura sonreía de nuevo y decía, hijo. Mateo susurró una sola palabra, corre. Los dos hermanos corrieron hacia el portón del convento, que esta vez estaba abierto, y salieron sin detenerse. Daniel no volvió a mirar atrás en ningún momento. Cuando llegaron a la camioneta, Mateo se detuvo de golpe y señaló la capilla a lo lejos. La figura seguía ahí. Pero ahora Elena estaba a su lado, después Arturo, después decenas de personas más, todas inmóviles, todas observándolos. Daniel arrancó la camioneta de un tirón y se alejaron del convento a toda velocidad. No volvieron al pueblo. Solo el silencio de la carretera y el amanecer los acompañaron durante horas. 3 días después Daniel regresó a su casa. La policía había encontrado el convento completamente vacío, sin túneles, sin habitación secreta, sin fotografías. No había rastro alguno de Arturo, ni de su padre. Daniel conservó únicamente una cosa de todo lo ocurrido, la fotografía de él y Mateo cuando eran niños.
Durante semanas no pudo dormir, hasta que una noche escuchó 3 golpes en la puerta de su casa. Toc, toc, toc. Daniel abrió los ojos de golpe. Mateo dormía en la habitación contigua, a salvo. Los golpes volvieron a sonar, insistentes, toc, toc, toc. Daniel se levantó lentamente de la cama. Caminó hasta la puerta de entrada y escuchó una voz al otro lado. Daniel. Se quedó inmóvil, era la voz de su madre. Hijo, abre, suplicó la voz. Pero Daniel, tembloroso, no respondió. Entonces escuchó otra voz, la de su padre, no le hagas caso. Después la de Arturo, Daniel, ayúdame. Después la de Elena, ya casi terminamos. Cada voz sonaba desesperadamente real. Finalmente escuchó la voz de Mateo, aunque su hermano seguía profundamente dormido en la otra habitación. La voz susurró, no abras. Daniel retrocedió, mientras la puerta comenzaba a vibrar de nuevo, toc, toc, toc. Daniel miró la fotografía que descansaba sobre la mesa, su rostro y el de Mateo aparecían juntos, tal como siempre. Pero algo había cambiado. Ahora había una tercera persona detrás de ellos, una figura vestida completamente de negro. Daniel acercó la fotografía y volteó el reverso. Ahí apareció una frase que no había estado antes escrita, el pacto no terminó. Solo cambió de casa. Sus manos comenzaron a temblar sin control. Daniel levantó lentamente la mirada. Desde el pasillo llegó el sonido inconfundible de una puerta abriéndose. Una puerta que, en aquella casa, jamás había existido. Desde el interior de aquella habitación oscura, alguien comenzó a caminar hacia él. 3 pasos. Luego 4. Cada uno más cercano, más pesado, más real que el anterior. Una voz susurró su nombre, Daniel. Y entonces la luz se apagó por completo. Antes de que pudiera gritar, alcanzó a escuchar la última frase, la que lo condenaría para siempre, ahora ya sabes dónde empieza el convento. Así termina, La puerta del fondo, la historia completa de Daniel Salgado. Si te gustó este relato, suscríbete a No Mires Atrás, más historias como esta te están esperando.